Hola, esto es New Books Network en español. Saludos a todos nuestros seguidores de New Books Network en español. Yo soy su anfitriona, Zaira Vadillo Castro. Y en el episodio de hoy tengo el gusto de compartir con el profesor y periodista Alex Anfruns Millán para hablar de su libro Níger, ¿otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana? Este libro ha sido recién publicado apenas el año pasado, en el 2023, por la editorial El Perro y la Rana y presentado también en la Feria Internacional del Libro en Venezuela. Y en España ha sido publicado por la editorial Viejo Topo. Para conseguirlo pueden buscarlo en sus librerías favoritas o en plataformas digitales. Les vamos a incluir unos enlaces para que puedan comprarlo junto a la publicación del podcast. Desde el 2020, África ha experimentado no uno ni dos, sino varios golpes de Estado. Por mencionar algunos, Gabón, Burkina Faso, Sudán, Guinea, Mali y por supuesto Níger, el tema para nuestra entrevista de hoy. Y este tema no solo es relevante por la ansiedad que ha creado en las capitales europeas y en Washington, D.C. este cambio de mando, porque esta ansiedad de la que discutiremos próximamente tiene un poco que ver también con los recursos naturales y el uranio y no solamente con la democracia. Estos recursos le dan gran valor a estas tierras y gran valor estratégico que ha sido, digamos, muy bien seguido por las potencias europeas y por los Estados Unidos. La región donde está ubicada Níger comprende un espacio de gran pobreza que algunos han llamado el cinturón del hambre, ¿no? Esta área del cinturón del Sahel, que queda ubicada en la África subsahariana. También han estado lidiando con una crisis de seguridad, además de una dificultad de hambre, ¿no?, en su población. Y esta crisis de seguridad ha provocado una inestabilidad social que se ve por los constantes ataques terroristas a la población por parte de grupos islámicos como el Estado Islámico, sus subsidiarias en la región del Sahara y Boko Haram. Tengo que subrayar que Níger no es Nigeria. Y para entenderlo un poco, estaremos dialogando con Alex Anfruns Millán sobre esta tierra, su cultura y realidad actual, y de este golpe de Estado y la confrontación que ha provocado con lo que fuera su antiguo imperio, Francia. Y espero que nos pueda ilustrar sobre cómo esta oleada de golpes de Estado en la región marca una diferencia o sienta una nueva pauta para entender las dificultades y los cambios que estamos experimentando en lo que conocemos como el continente negro o el continente madre, África. Alex Anfruns Millán es periodista y coautor del libro colectivo Nicaragua, Levantamiento Popular o Golpe de Estado, publicado en el 2019. También fue director del documental catalán Palestina, la verdad sediada, en el 2008. Ha dirigido el Journal de Notre Amérique y ha sido redactor jefe del medio Investigación desde 2014 al 2019 desde Bruselas. Con su colega camerunés Olivier Ndenkop, desde Yaoundé, publicó durante 4 años el mensual Journal de l'Afrique. También ha traducido y escrito sobre las guerras e intentos de golpe de Estado en Mali, Siria, Venezuela y Nicaragua, especializándose en la historia y el derecho al desarrollo en África y América Latina. Ha colaborado como analista político en las cadenas Telesur, RT Español y Abya Yala TV. Después de haber residido en España, Francia y Bélgica, actualmente ejerce como profesor en Casablanca e investiga sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva histórica panafricana. Así que muchas gracias, Alex, por sacar de tu tiempo y venir a hablar con nosotros. Bienvenidos a New Books Network en español. Muchas gracias, Zaira, por la invitación. Para comenzar, nos gusta pedirles a nuestros invitados que nos ofrezcan un poco un trasfondo de sus carreras y también que nos cuenten de forma general cómo llegaron a escribir este libro y hacer esta investigación, qué fue lo que los llevó. Pero antes, si nos pudieses contar un poco sobre tu carrera profesional y tu trasfondo para que conozcamos un poco más sobre tu trabajo. Bueno, muchas gracias. Es un placer poder conversar contigo y con tus oyentes.
En primer lugar, para dar algunas pinceladas de presentación, decir que, bueno, yo soy lo que podríamos decir un escritor autodidacta en un principio y un periodista militante. Empecé a, digamos, a hacer algunos trabajos periodísticos y hacer muchas traducciones sobre la cuestión del tema de Palestina, ya que a partir de un viaje que realicé en el 2007, en ese momento pude participar en un viaje de estudios que tuvo la suerte de estar bien preparado junto con otros voluntarios, y yo participé en tareas de traducción, de guión, y bueno, en ese documental sobre Palestina, digamos, fue una primera experiencia seria de periodismo, aún siendo militante. Una vez que ese documental fue realizado y presentado, seguí viajando. Fui en 4 ocasiones a los territorios ocupados palestinos y realicé algunas entrevistas. En particular, recuerdo una interesante con Nurit Peled, quien es la autora de un libro que analiza los manuales escolares palestinos en los cuales se deshumaniza al pueblo palestino. Esa fue una entrevista que realicé con ella. También, pues, posteriormente, pasé de la cuestión palestina a interesarme en la situación del Oriente Medio, y también en particular de lo que se conoció como las primaveras árabes en aquel momento, que fue toda una construcción mediática, y desde el conflicto en Libia me llamó mucho la atención y quise estudiar un poco sobre ese tema. Rápidamente eso se propagó, digamos, a la crisis y el conflicto en Siria, y también hubo el conflicto de la guerra en Mali, y estos temas estuve traduciendo mucho y aportando, digamos, otro enfoque que no existía en los grandes medios hegemónicos. Es decir, se presentaba a los rebeldes como si estuvieran acabando con dictaduras o tuvieran la voluntad de implantar un proyecto democrático en esas regiones, mientras que, bueno, las investigaciones que estuve llevando a cabo daban otra conclusión. Así que eso es un poco los temas de trabajo que he estado realizando, y en el momento en el que yo empecé a trabajar más seriamente como periodista, puesto que integré un equipo en una asociación en Bruselas, en la cual un medio alternativo me dio la oportunidad de trabajar, y entonces en ese momento decidí trabajar más orientado al tema de América Latina. Bueno, ese es un periodo entre el 2014 y 2019 en el cual también, digamos, estuve trabajando con un compañero periodista desde Camerún, en el cual creamos el Diario de África, un mensual, y ese trabajo sobre África fue, digamos, las bases sobre las cuales me he apoyado también para la investigación del libro. Es decir, que mi experiencia en África ya pasó de ser un poco teórica a residir en el continente africano desde hace 3 años, ya que vivo en Casablanca, y al estar viviendo la realidad africana, al ver la situación del pueblo marroquí en particular, reactivé pues mucho de la sensibilidad de la que estuve compartiendo con mi compañero camerunés al trabajar sobre el continente africano. Entonces, que en el momento en el cual surge la crisis de Níger, a finales del mes de julio de 2023, entonces en ese momento ya decidí, ya tenía las ganas, tenía la motivación de escribir una investigación sobre África, pero no sabía cuál sería el país. En ese momento, muchas de las cosas que había investigado se pusieron en orden, se organizaron, y entonces ya pude, digamos, realizar ese trabajo sobre Níger, el cual fue escrito en unas pocas semanas, y bueno, pues tuve la suerte de poder publicarlo, de que aceptaran dos editoriales su publicación en Venezuela y en España, en Estado español. Y bueno, pues eso por la historia de
un poco de mi trayectoria y de la publicación de este libro. Gracias por darnos esa perspectiva. Uno de los puntos que me gustaría que empezáramos antes de profundizar en tu libro es sobre Níger, ¿no? Níger es un país que pocas veces vemos en los noticiarios, no solamente los noticiarios en español, sino también en inglés. Y suele haber una confusión entre Níger y Nigeria, y por eso a veces yo hago el chiste un poco de Níger no es Nigeria, ¿no? Para establecer una diferencia, ¿no? Porque no es obvio para todo el mundo. Así que para aquellos que están interesados en adquirir tu libro y entender un poco la diversidad, ¿verdad? De lo que es este país. No sé si pudieses darnos una breve introducción a Níger y quiénes son los nigerinos. Bueno, en primer lugar, creo que es importante tener en cuenta que el continente africano fue sometido a un proceso de colonización muy intenso en el siglo XIX y en particular a partir de 1885 con la Conferencia de Berlín. En aquel momento ya se establecieron lo que hoy conocemos como las fronteras actuales del continente africano, más o menos. Así que luego lo que sucedió es que a principios del siglo XX, en el caso de algunos países, en el caso de Níger, podemos decir que hubo una serie de revueltas ya en el año 1905 y 1906 contra los colonizadores. Y la historia, digamos, del movimiento o de la resistencia anticolonial en África del Oeste, resulta que lo que queda muy claro, lo que salta un poco, lo que puede, digamos, llamar la atención, es que la lucha contra el colonialismo en África del Oeste, en estos países que conocemos como el Sahel, que es Mali, Burkina Faso, Níger y otros países vecinos, muchos de los actores tenían unas relaciones muy estrechas entre ellos. Se habían formado bajo la administración colonial, eran élites, digamos, lo que se consideraban élites de la burguesía africana, cuyo objetivo, el colonialismo francés, quería que jugaran un papel en la permanencia del sistema colonial. Sin embargo, el contacto entre ellos, entre estos líderes, algunos sindicalistas, como el caso de Djibo Bakary, que es un sindicalista nigerino que llevó a cabo huelgas, quien fundó el partido con el cual se llegó a la independencia de Níger. Estos líderes estuvieron luchando de manera muy coordinada entre ellos bajo la colonización. Hay que recordar que la independencia de muchos de estos países africanos tuvo lugar en el año 1960, con la excepción de Guinea. Guinea fue el país que rechazó los dictados del imperio colonial francés, que tenía previsto mantener un neocolonialismo después de las independencias. Yo en el libro cito a un responsable de la época del sistema colonial, de la administración colonial, quien dijo que iban a combatir a quienes se oponían iban a combatir con la mayor intransigencia a quienes se oponían al acuerdo con Francia, mientras que quienes aceptasen el acuerdo, los acuerdos, digamos, después de las independencias, eso se les iba a dejar, digamos, tranquilos. Entonces, lo que hay que comprender es que en el caso de Níger, las independencias tuvieron lugar, la independencia de Níger tuvo lugar con una represión muy fuerte ante el movimiento creado por Djibo Bakary, que fue un gran líder anticolonialista. Así que las estructuras económicas de estos países de la región del Sahel, y en el caso de Níger está muy claro, estaban muy poco desarrolladas, tenían poca inversión por los colonizadores. De manera clara, son economías que aún hasta el día de hoy permanecen mayoritariamente basadas en la agricultura,
y el colonialismo lo que hizo fue apoyar cierto tipo de producción agrícola. Por ejemplo, en Níger fue el caso del el cacahuete. También hubo el algodón. Estos son productos que existen en estos países también, en Burkina Faso y Mali. El algodón sigue siendo todavía un producto que era destinado a la exportación. Y esa era, digamos, la situación económica que tuvo, digamos, se prolongó después de las independencias y que dio lugar, en el caso de Níger, a, digamos, un problema crónico de seguridad alimentaria. En el año 1973 tuvo lugar una gran sequía y no se pudo, digamos, mantener el sistema de producción de monocultivos, pero afortunadamente surgió digamos, los yacimientos del uranio. Así que hay que comprender que en Níger, desde la época de la colonización hasta prácticamente el día de hoy, se ha estado basando en un modelo económico de monoexportación que no ha permitido, por circunstancias que hay que analizar, no ha permitido, digamos, el beneficio para su pueblo, a pesar de que, como sabemos, desde los años 70, con la explotación del uranio, esta materia prima estratégica, esto pudo haber cambiado el destino de este país. La cuestión es, y la motivación de mi libro, es hacer la pregunta siguiente: ¿cómo puede ser que un país entre los mayores productores de uranio, el uranio, que es una materia prima que puede resolver la cuestión de la soberanía en materia energética, cómo puede ser que no se haya, o sea, que al mismo tiempo que es este país con una grande riqueza en el subsuelo, tenga una de las mayores pobrezas en el mundo, situándose en el 42% de la extrema pobreza, con los más bajos indicadores de desarrollo humano? Digamos que estos son algunos elementos que podrían servirnos para situar un poco la realidad de Níger a nivel económico, y luego a nivel social habría que analizar también el papel del ejército en las tentativas de recuperación de la soberanía nacional. Me parece que en tus primeros capítulos mencionas sobre unos acuerdos o unos tratados o unas obligaciones que impone Francia, ¿verdad? Luego de la independencia de Níger, que un poco atan su economía también a los intereses franceses, y un poco esto me recuerda la realidad de Haití, ¿no? Que Haití, luego de su independencia, tuvo que hacer unos pagos de gran cantidad de dinero, y también mucha de su industria, que fue destruida una vez los franceses se fueron, y impidió hasta cierto punto el desarrollo económico de Haití en aquel entonces. Pero más recientemente me parece que mencionas que Francia impone o obliga hasta cierta forma a que el uranio lo venda Níger preferencialmente a Francia. No sé si pudieses abundar en relación a este aspecto. Sí, esto es una referencia que cito en el libro. Son los acuerdos de defensa, conocidos como los acuerdos de defensa, que fueron aprobados por el Senado francés en los años 1960-1961, no solo con Níger, sino con la totalidad realmente de los países que accedieron a la independencia. Ahora bien, ¿en qué consistían esos acuerdos? En realidad, lo que se contempla es cuando, bajo el título engañoso de acuerdos de defensa, lo que se contempla es un trato preferencial hacia Francia en la venta de las materias primas estratégicas. Es que saber que ya los estudios de aquella época ya habían detectado que había uranio en Gabón, en Níger, y habían otras materias primas minerales de alto valor, digamos, para Francia. Francia, hay que saber que dio el paso también progresivamente en los años 60 hacia un modelo energético basado en la energía nuclear. Francia se presenta al mundo hoy en día como si fuera, digamos, un país autónomo. Es decir, como si, de hecho, la producción de electricidad en Francia se basa en sus centrales nucleares. Esto viene desde los años 60. En los años 60, Francia estuvo realizando ensayos nucleares, en particular al sur del Sáhara,
lo cual fue denunciado por el movimiento anticolonial de la época y por las consecuencias medioambientales y humanas. Y hay que saber, pues, que, digamos, esos acuerdos de defensa lo que hacen, pues, es atar de pies y de manos a los nuevos países independientes, ya que el hecho de vender, tener a Francia como principal socio, impidiendo que hayan otros socios, resulta que la consecuencia fue lo que pasó en Níger, que es que a partir de la explotación del uranio en 1971 hasta los años 2000, lo que ha habido es un monopolio total de la explotación del uranio en Níger por la multinacional Areva. La multinacional Areva, que hoy en día ha cambiado de nombre, Orano, puesto que ha estado implicada en diversos escándalos financieros, cuestiones de corrupción, etc. Y obviamente los gobiernos sucesivos de Níger y el pueblo de Níger ha tenido muy claro que las riquezas de su subsuelo les deben beneficiar. Esto se puede determinar claramente ya en el hecho de que hubo un golpe de Estado en el año 1974 contra el primer presidente de Níger, que se llamaba Hamani Diori. Diori fue lo que podríamos decir la marioneta de Francia. Diori estuvo reprimiendo durante más de 5 años la guerrilla de Sawaba, que fue la guerrilla fundada por Djibo Bakari, ese sindicalista del que estaba hablando antes, quien pasó a la oposición y con la ayuda de países vecinos en Ghana, en Mali, en diferentes países, incluso en Europa del Este, Djibo Bakari, que es un gran líder anticolonialista, estuvo en la resistencia, y el presidente Diori, con el apoyo de Francia y con el apoyo también de otros países imperialistas, en particular el Estado sionista, ayudó a formar al ejército nigerino en aquel momento en técnicas de contrainsurrección para aplastar la resistencia. Pues Diori salió de aquella época pues vencedor, digamos que aplastó a la oposición. Y en un momento dado, la relación de fuerzas internacional, el debate sobre el derecho de los países del sur a negociar un precio más justo por las materias primas, llegó incluso a hacer que Diori, quien en un principio era una marioneta de Francia, tratase de negociar el precio del uranio con la antigua potencia colonial francesa. Lo que sucedió, y esto es algo que hay investigaciones todavía en curso, digamos, pero lo que sucedió es que le dieron un golpe de Estado que es difícil creer que fuera casualidad el momento. En el momento en que Diori estaba negociando el precio de las materias primas del uranio, le dieron un golpe de Estado. 2 días después, había prevista una delegación francesa en Níger precisamente para concluir este proceso de negociación. Así que no puede decirse que no hayan habido tentativas de recuperación, digamos, del beneficio, de las ganancias de los recursos de Níger. Sin embargo, lo que hay que comprender es que el neocolonialismo no es una retórica, como analizo en el libro. Hoy en día, la propaganda imperialista, la propaganda de Francia y de otras potencias, consiste en decir que el neocolonialismo es una especie de populismo, una especie de discurso que no tiene base, no tiene fundamento. Ahora bien, a lo largo de la historia, desde las independencias de África, hay múltiples ejemplos, no solo de golpes de Estado con las que Francia no movió un dedo, puesto que este ejemplo del presidente Diori derrocado es muy interesante, ya que Francia supuestamente tenía dentro de esos acuerdos, aunque no estaba escrito de esa manera, sino que era algo informal, pero está muy documentado por diferentes casos de otros países, en el momento en el que un presidente estuviese amenazado por un golpe de Estado, Francia tenía planteado intervenir para salvarle. Y en el caso del presidente Diori, como molestaba a los intereses franceses,
Francia no movió un dedo, mientras que en el caso de otros países, los socios, los presidentes amigos de Francia, fueron rescatados mediante una intervención militar. Bueno, estas son cosas que analizo en el libro, en parte, y bueno, que se pueden profundizar también en otras investigaciones, que muchas de ellas también las cito en la bibliografía del libro. Sí, muchas gracias por ese excelente trasfondo histórico, ¿verdad? De todos estos cambios y amenazas políticas, ¿verdad? En lo que es la soberanía de un país, como el caso de Níger. Y por ende, ¿verdad? Las consecuencias que tiene la intervención indirecta o directa de Francia, ¿verdad? En su éxito, ¿verdad? Como nación. Y un poco quería traer a colación el tema de estos grupos militantes que en la última década han desestabilizado mucho la región de Mali, la región del Sahel, ya sea Boko Haram o el caso del Estado Islámico. Y un poco percibo en tu libro que Francia no ha sido un apoyo tan eficaz para los gobiernos de la región en combatir el terrorismo. Entonces, un poco adelantándome la conversación, un poco ahora con estos golpes de Estado o estos cambios de mando en los países de la región, ha llegado un nuevo, un nuevo actor, ¿verdad?, al escenario de la nueva geopolítica mundial, que es Rusia, ¿no? Entonces, un poco lo que quisiera entender para ver el contexto de esta situación es que Francia hasta cierto punto no, a pesar de que la impresión que uno se lleva es que tiene una lucha contra el terrorismo islámico, no fue tan eficaz y eficiente en conseguir confrontar estos grupos. Y también lo he visto por autores, ¿verdad?, en la región que han mencionado que en el caso del grupo Wagner, ¿no?, el grupo de mercenarios mayormente rusos que ha estado muy activo en la República Centroafricana, entre otros países. A veces la población, ¿verdad?, cuando se les entrevista o periodistas locales mencionan que a veces lo que la gente busca es un poco de seguridad y de estabilidad y de resolver, ¿verdad?, la crisis, ¿verdad?, que están viviendo con ciertos grupos que amenazan su día a día. Entonces, en este contexto vemos varios puntos que discutes sobre, ¿verdad?, la falta de eficacia del gobierno francés en apoyar, ¿verdad?, a los gobiernos para manejar esta situación de violencia, ¿verdad?, asociada a estos grupos terroristas y de alguna forma estos nuevos líderes que asuman el control de sus países, en el caso de Níger, ¿verdad?, empiezan a buscar otro aliado que es el caso de Rusia o de lo que ya hemos visto en la región con los mercenarios del grupo Wagner. ¿Por qué Francia no fue más agresivo en confrontar estos grupos? ¿O es mi percepción tal vez equivocada del análisis que haces en el libro? Bueno, hay que comprender que Francia, al contrario de lo que afirma su diplomacia y los comunicados del gobierno francés, realmente Francia tiene un papel activo en su antiguo espacio colonial. Hay diferentes elementos. Hemos citado los acuerdos militares de defensa que implicaban la falta de soberanía en las materias primas. Pero hay toda una serie de mecanismos de lo que se puede denominar el neocolonialismo. La cuestión clave es que la dominación neocolonial de Francia no ha parado desde las independencias. Un ejemplo claro sería la cuestión de la moneda colonial. El sistema monetario en esta región de África del Oeste y África Central está basado en la moneda que puso en funcionamiento Francia en aquella época. Se llama el franco CFA. Bueno, esta moneda no ha ayudado, sino que por el contrario ha impedido el desarrollo de los países africanos. Es la razón por la cual ahora mismo en Níger es uno de los países que está cuestionando esta moneda y plantea la salida de este sistema monetario
para recuperar su soberanía también a nivel de sus proyectos de desarrollo económico, etcétera, y que Francia no tenga un peso, digamos, en la falta de soberanía monetaria. Pero si tenemos que comprender el papel de Francia, hay toda una serie de factores. Ya he citado la moneda. Por otro lado, en el 2011, cuando tiene lugar la crisis en Libia, no hay que olvidar, y es algo que tiene muy presente el pueblo nigerino y de manera general los pueblos africanos, es la intervención criminal de la OTAN y del ejército francés en un papel muy, digamos, de vanguardia de Francia en ese momento en la operación a nivel propagandístico y a nivel operacional, ya que hubo un apoyo a grupos rebeldes bajo pretexto de que el coronel Gaddafi, presidente de Libia, ya desde hacía unas décadas, de que el pretexto era que estaba reprimiendo a su propio pueblo. Bueno, obviamente la propaganda mediática tiene una fuerza tal que hace que hoy solo quede una idea central y se olvide los comunicados que desmienten ese tipo de informaciones. Amnistía Internacional, que muchas personas tienen una confianza en esa organización, pues hizo un comunicado desmintiendo muchas de las falsedades que hubo en el caso de la propaganda contra Libia, que justificó una guerra mortífera y que fue, digamos, un punto de entrada de la estrategia imperialista en el continente africano bajo una forma nueva de recolonización. Porque digamos, los bombardeos y el apoyo a esos mercenarios en Libia, la desestabilización de Libia, lo que produjo fue una introducción de rebeldes desde Libia que habían sido integrados por el ejército y por la sociedad de Gaddafi al proyecto nacional, que era un proyecto panafricano también de Gaddafi. Esos rebeldes tuareg volvieron a sus antiguas zonas en el norte de Mali, en el norte de Níger, etc. Y a través también del desierto, por la zona de Argelia. Eso es una zona muy poco, digamos, controlada y en la cual los nómadas, digamos, estos grupos tuareg entraron con armamento con la promesa que Francia les hizo de otorgarles un nuevo estado, la creación de un estado en el norte de Mali. Así que la cuestión en Níger está muy relacionada con la desestabilización en Libia, la guerra de Mali, porque en Mali Francia volvió a intervenir bajo el pretexto de la partición territorial en el norte de Mali, y intervino militarmente, y las tropas francesas se quedaron estacionadas en Mali durante casi prácticamente 10 años sin resolver el problema del terrorismo y de los grupos, digamos, separatistas. Así que podemos constatar, y es algo que analizo en el libro, esta cronología de los hechos de que en lugar de que la presencia francesa militar haya ayudado a resolver el problema del terrorismo, básicamente lo ha consolidado. Y es algo que yo cito en el libro también varios comunicados, declaraciones, por ejemplo, del jefe de Estado Mayor del ejército francés, quien dice claramente, sin ambages, que la presencia militar francesa debe estar en esa zona del Sahel, hasta el horizonte de 2050. Obviamente, declaraciones hechas en 2019, 2020, planteando que deben quedarse todavía 30 años más, yo creo que es una manera de subestimar la inteligencia y la capacidad también de los pueblos africanos en poder llevar a cabo una defensa de su soberanía. Obviamente, este insulto a la inteligencia de los pueblos africanos es lo que hace que surgen unos procesos de grupos, digamos, sectores militares que cuestionan
dan golpes de Estado, cuestionan a partir pues, del el golpe de Estado en Mali, luego el golpe de Estado en Burkina Faso y luego en Níger, rechazan frontalmente la presencia militar francesa, digamos, con el apoyo de los pueblos movilizados, y rechazan de plano, digamos, todo el mecanismo de la dominación neocolonial. Y esta es la razón por la cual se puede decir claramente que la presencia militar francesa ha estado, digamos, insertada en un mecanismo, en una serie de dispositivos en los cuales también han participado misiones militares europeas, cuyo objetivo no corresponde a las necesidades de los pueblos africanos de la región. No solo que el problema del terrorismo no se ha resuelto, sino es que además, cuando se toman en cuenta las declaraciones, aquí hay otra declaración de la representante de la Unión Europea en Niamey, quien decía que la frontera entre Níger y Libia se aparenta a la primera frontera entre África y Europa. Así que estamos hablando que hay una identificación entre las actividades militares bajo la doctrina de la guerra contra el terrorismo, se identificaron con el control de las fronteras europeas, lo cual no tiene nada que ver. Así que, por lo tanto, son cosas que habría que dejar muy claro. Y ahora el discurso actual es que realmente se está acusando a Francia de haber estado apoyando el terrorismo en lugar de combatirlo. Y esto es un discurso que hay que tener en cuenta y escuchar y analizar en función de los hechos. Gracias por esa explicación. Un poco esta explicación que nos has dado me recuerda esos comentarios que decía la gente en la calle sobre el grupo Wagner y la forma de justificar, ¿verdad?, la presencia de Rusia en algunos de los países de África, y era que no habían conseguido el apoyo o los resultados necesarios, ¿verdad?, para combatir el terrorismo de parte de Francia. Y un poco lo que da a entender es que un poco Francia se aprovechó y se benefició, ¿verdad?, de toda esta inestabilidad que trajo el asesinato de Gaddafi, ¿no? Y todo lo que ha sucedido en Libia. Pero obviamente el tema de los golpes de Estado, ¿verdad?, y de las juntas, ¿no?, y del rol de los militares en asumir poder en África, pues no es nuevo. Y en ese sentido me gustaría un poco dirigir mi pregunta hacia el título de tu libro, ¿verdad?, que hablas más bien sobre una revolución panafricana. Y en ese sentido me gustaría ver si pudieses explicarnos en qué sentido estos golpes de Estado, que como mencioné al principio han habido alrededor de 8 desde el 2020, y que ciertamente es un indicador de que hay algo pasando, hay un descontento pasando, porque estos golpes militares tampoco han tenido mucha oposición de parte de la población. Pero como ya mencioné, bueno, África tiene una historia de golpes de Estado, tiene una historia también no muy positiva sobre el rol de gobiernos militares, ¿verdad? Y mi pregunta sería, ¿qué diferencia hay en estos golpes de Estado que han sucedido desde el 2020 y en qué sentido lo que está sucediendo en Níger responde a una nueva ideología, a un nuevo pensamiento de parte de ciertos sectores de su población, y cómo lo hace distinto, ¿verdad?, de otros golpes de Estado que tal vez habíamos visto en el pasado? Es una pregunta muy, muy pertinente. El 26 de julio de 2023 tuvo lugar un golpe de Estado por parte de sectores militares bien conocidos, que formaban parte de la Guardia Presidencial en particular. Una de las características que pueden llamar mucho la atención y que ha sido ocultada por los medios es que fue un golpe de Estado sin el menor derramamiento de sangre. Es decir, que lo que se hizo fue detener al antiguo presidente Mohamed Bazoum, considerado como una marioneta de Francia en la zona, y se le detuvo, y en el mismo instante en el que se dio ese golpe de Estado hubo toda una maquinaria mediática y digamos de algo que no tiene nada que ver con la diplomacia,
puesto que un organismo regional como la CEDEAO amenazó a Níger de intervenir militarmente si no se liberaba al antiguo presidente derrocado Bazoum. Francia apoyó esa amenaza de guerra, dejando muy claro que también iba a participar en una guerra contra Níger. Así que una de las primeras cosas muy interesantes es que a raíz de ese golpe de Estado se construye muy rápidamente a finales de agosto, en las primeras semanas, una conciencia. De hecho, desde los primeros días el pueblo nigeriano estuvo apoyando al golpe de Estado. Pero se construyó una solidaridad panafricana, puesto que esto es un elemento nuevo muy importante. Los gobiernos militares de Burkina Faso y de Mali dijeron claramente que si tocaban a Níger, si amenazaban de guerra a Níger, es como si estuvieran declarando la guerra ellos también. Esto es, a nivel de la conciencia de millones de africanos, es un elemento muy nuevo, muy importante. Es decir, que frente a una amenaza imperialista de guerra contra un país como Níger, con 42% de extrema pobreza, hay que recordar, yo tengo algunos datos, frente a esa amenaza se responde con la solidaridad panafricana de los países vecinos. Y esto es lo que hizo que fuera un bloque, un escudo contra la posibilidad de una nueva Libia, de una nueva guerra que destruyese por completo la posibilidad de reconstrucción, de tener lo mínimo, es decir, un Estado que pudiera construir poco a poco, digamos, su soberanía nacional. Hay que recordar cuál es el legado, cuál es la herencia del presidente que fue derrocado, porque simplemente se le presenta como una víctima. Sin embargo, hay unas políticas. Este hombre, él fue sucesor del mismo partido de Issoufou, el presidente Issoufou, quien llegó al poder poco después de un golpe de Estado también militar que tuvo lugar contra Mamadou Tanja. Mamadou Tanja trató igualmente de ampliar los socios comerciales en la década de los años 2000 hasta 2010, trató de ampliar los socios comerciales, pues valorizar el precio del uranio, etc. Y como por casualidad, pues por el hecho de tener nuevos socios como China, etc., también tuvo un golpe de Estado. Bueno, pues Issoufou sucedió en la época posterior, en los años 2010 hasta 2018, fue el presidente que estuvo allí, con una política claramente favorable a las ideas y las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Estas políticas fueron las que retomó igualmente el presidente Bazoum. Así que estamos en una época, estamos en un país con una demografía muy grande, con una juventud africana muy grande y que percibe, digamos, estos periodos y que necesita resultados y que establece un balance de las políticas. Yo tengo cifras aquí, por ejemplo, claramente de 2022, en los cuales 2 millones de personas en Níger estaban en situación de inseguridad alimentaria aguda severa. 2 millones de personas. Según el Plan Nacional de Respuesta a la Inseguridad Alimentaria de 2023, marzo de 2023, 4,3 millones de personas, el 17% de la población, necesitaría asistencia humanitaria en el año 2023. Ante esta realidad, cuando un golpe de Estado militar llega con el objetivo de recuperar la soberanía nacional, de llevar a cabo proyectos estratégicos de desarrollo, de recuperar el papel del Estado en la economía, que había sido desmantelado por las políticas favorables al Fondo Monetario Internacional, en ese momento es obvio que la población le va a apoyar. Y es lo que ha sucedido. Y no solo eso, sino que además se construye un bloque regional de defensa de estas ideas de soberanía. En el caso de Níger, si tenemos que tratar de comprender a dónde pueden ir los pasos, se han hecho pasos muy decisivos.
se ha expulsado al embajador francés que no quería salir del país, porque estaba allí fomentando desestabilización, fomentando probablemente alguna operación clandestina contra los nuevos dirigentes. Se le expulsó y tuvo que salir meses después de estar refugiado, cuando lo más lógico es que un embajador que es declarado persona non grata pues se marche, con todas las reglas de la diplomacia, pero no, rechazó. Bueno, salió por la puerta trasera. Se le forzó a las tropas francesas a abandonar el suelo nigerino con el plazo del 31 de diciembre de 2023. Se realizó tal cual. No es algo banal, es algo que es una acción valiente, determinada. Se cerró esa presencia, esa base militar francesa. Más recientemente se le ha anunciado al imperio estadounidense, la potencia que tiene 1 millar de bases militares repartidas por todo el planeta, se le ha dicho a la cara, uno de los países más empobrecidos del planeta, se ha reunido con el representante de Estados Unidos y le ha dicho, ustedes se van a marchar, las tropas estadounidenses no son bienvenidas. Otro ejemplo más de cómo las cosas están cambiando claramente con una voluntad de recuperar la soberanía nacional en respuesta a las necesidades del pueblo. Pero es que además es muy importante tener en cuenta los proyectos de infraestructura. En Níger hay muchos recursos, no solo el uranio. Se ha descubierto también yacimiento de petróleo que permite multiplicar la producción de petróleo, dándole unos ingresos consecuentes a la economía. Realmente el petróleo va a permitir, y lo está haciendo ya, puesto que los ingresos de petróleo están permitiendo ya construir una nueva dinámica regional. Por ejemplo, el carburante de Níger se le ha prometido a los países vecinos destinarlo para las centrales térmicas de los países vecinos. Así que hay toda una serie de signos, el uranio, el petróleo, pero también, por ejemplo, hay la presa de Kandaji. Hay que saber que, a pesar de que tiene una zona, digamos, el clima en Níger es bastante árido en una gran parte del territorio, tiene también el paso del río Níger, que con la construcción de una presa hidráulica permitiría un sistema de irrigación y el desarrollo de la agricultura. Hay que saber que la agricultura en Níger está sometida a un sistema arcaico. No se ha introducido la mecanización. Depende prácticamente de las lluvias. La agricultura es de subsistencia. Y entonces, al margen de ese modelo agrícola de exportación, no ha podido desarrollarse, digamos, proyectos como la presa, que le daría pues la posibilidad de desarrollar en particular pues los cultivos de arroz y digamos suprimir todo lo que representa el costo en importaciones, ya que si hablamos de la situación económica, las importaciones doblan las exportaciones del país. Así que hay un desequilibrio en la balanza financiera. Así que bueno, digamos, esto un poco es la situación, digamos, de los cambios a nivel de la ideología que responden a una continuidad también de lo que yo llamo la revolución panafricana, puesto que esto no surge de la nada, sino que muchos pensadores ya anticoloniales y luego en los primeros años de las independencias analizaron y trataron de poner en práctica, digamos, medidas para un verdadero desarrollo del continente africano. Y esto es lo que se conoce como el panafricanismo revolucionario, puesto que hay también una vertiente, digamos, de un panafricanismo compatible con el capitalismo, y esto es, digamos, consecuencia de décadas de confusión ideológica y de influencia, digamos, del discurso imperialista a través de instituciones como el FMI, etc. Sin embargo, la dinámica actual responde más bien, en mi punto de vista, digamos, a esta tradición de panafricanismo revolucionario
que entronca, digamos, con los primeros movimientos anticoloniales y los primeros padres fundadores de las patrias africanas. Sí, un poco África no está, digamos, exento, ¿no? de movimientos que han tenido un impacto global, ¿no? Sabemos que en los 60 la figura de Nkrumah y otros múltiples líderes y también en la esfera literaria, ¿verdad? Han sido sumamente cruciales, ¿no? En promover este panafricanismo ya desde el siglo pasado y fue sumamente influyente en otras partes del mundo, pero también consiguió, ¿verdad? Un respeto, ¿no? A la cultura, a la cultura africana, a sus lenguas y a su historia. Un poco es interesante entender ahora, gracias a tu libro y a esta explicación que has dado, que un poco estos golpes de Estado representan, yo lo veo un poco como un panafricanismo tal vez influenciado, ¿verdad? Por por los orígenes del panafricanismo de los 60, pero también un poco más enfocado en lo que es unas estrategias regionales que tengan un impacto en el día a día de la población local, no digamos, no digamos unos golpes de estados militares que tal vez como sucedió en el pasado, lo que buscaban era solamente mantener ciertas élites en el poder, sino que un poco lo que nos estás explicando es que es una respuesta, ¿verdad?, a lo que ha sido una explotación colonial que se ha venido reproduciendo y que ha empobrecido grandemente a la población. Y en el aspecto de la agricultura me parece que es algo muy colonial, ¿verdad?, que no haya una inversión en una nueva infraestructura, en un nuevo sistema, ¿verdad?, que ayuden a proveer mayor alimentación de la población. Pero en cambio, sí Francia ha sido muy eficaz, ¿verdad?, en desarrollar tecnología para la explotación de uranio en Níger, porque es algo que le beneficia. Así que me parece que es muy importante subrayar esto que mencionas, porque sí es un panafricanismo, pero tal vez tiene otro enfoque, ¿no?, influenciado por una realidad de inestabilidad, de seguridad, por lo que ha acontecido en relación a los grupos militantes y grupos terroristas, pero también es como un poco un cansancio, ¿verdad?, de que esta explotación económica pues sigue empobreciendo el país. Y un poco para ir terminando nuestra conversación, me parece pertinente traer el tema de Rusia, que ya lo mencioné anteriormente, y dedicas un capítulo, ¿verdad?, a lo que es no un nuevo actor, sino un viejo actor en la región, porque la Unión Soviética sí mantuvo hizo una inversión, ¿verdad?, en África en el siglo XX, ¿verdad?, y muchos de estos líderes panafricanistas iban a Moscú. Pero digamos ahora que Rusia tiene otro rol, me parece que es un aspecto más bien de colaboración económica. Pero este capítulo un poco tiene un título suspicaz, ¿no? Y hablas de los llamados mitos sobre la presencia rusa en Níger y en el Sahel. No sé si podrías comentarnos brevemente sobre qué te refieres con estos mitos y en qué sentido es Rusia un nuevo actor distinto tal vez al rol que jugó la Unión Soviética en el pasado. Claro, aquí la cuestión es en primer lugar, dejar claro que los gobiernos africanos, desde las independencias, en el caso de Níger está muy claro, se les ha prácticamente negado establecer acuerdos estratégicos con otros países. En el caso de Níger en particular, ya sucedió cuando se les acusaba de establecer relaciones con Libia, con Gaddafi. También sucedió no solo con Níger, sino con Burkina Faso cuando llegó al poder Tomás Sankara. También se creaba toda una paranoia respecto al hecho de que Gaddafi pudiera establecer relaciones con Burkina Faso. Ahora, si hablamos del papel de Rusia, yo digo claramente que la Rusia de hoy no es la Unión Soviética de ayer. Sin embargo, hay algo que está relacionado. Los países africanos rechazan claramente que
que los gobiernos europeos o que Estados Unidos les dicte si deben tener relaciones o no con Rusia. Las relaciones entre el continente africano y Rusia están en muy buena salud. En particular, existe la importancia de los acuerdos en materia de desarrollo de energía nuclear. Desde Etiopía, pasando por Marruecos hasta Burkina Faso, hay proyectos de construcción de centrales nucleares a fines, digamos, civiles, o sea, para la energía eléctrica. Esto es algo que cambia, digamos, respecto al enfoque capitalista tradicional de las antiguas potencias, que ha bloqueado la transferencia tecnológica y el desarrollo en las zonas. Si existe este tipo de cooperación, hay que ver las cosas tal como son, y si un país como Francia pues, ha apostado por ese tipo de energías desde los años 60, creo que no se le puede negar a los países africanos que tienen esos recursos, que les pertenece, poder plantear ese tipo de desarrollo en sus países. Ahora, la cuestión de Rusia es utilizada de manera propagandística. Hay que recordar que ya durante la segregación racial en Estados Unidos, a los afroamericanos se les trataba de deslegitimar su justa lucha por la dignidad y por los derechos, planteando que la Unión Soviética estaba utilizando ese discurso, el discurso antirracista, ya que existía la segregación racial en Estados Unidos. Es evidente que todo eso es una operación propagandística y que en el caso también del movimiento anticolonial volvió también a verse, digamos, la mano de la Unión Soviética, de los rusos, detrás de cada líder anticolonial y de cada movimiento, negándole, digamos, la soberanía y la autonomía de pensamiento y de acción que realmente tuvo el movimiento panafricano en aquella época. Existió colaboración, existieron apoyos, existieron ayudas a nivel entre Unión Soviética y movimientos africanos anticoloniales, pero ese movimiento era también autónomo. En el caso, por ejemplo, de Marruecos, un líder como Mehdi Ben Barka, fundador del partido Istiqlal ya desde inicios de los años 40, se le acusó, se le veía como una herramienta, digamos, una influencia del comunismo en la zona. Sin embargo, es que no se puede utilizar esa acusación de que los rusos estén detrás de cada movimiento africano. El caso de Lumumba, yo quiero traerlo a la memoria, fue un aglutinador también de la conciencia panafricana. Hay que recordar que Lumumba fue asesinado y la intervención militar belga, con apoyo internacional también, fue también porque se quería eliminar a un dirigente africano, y por declaraciones de la CIA, la explicación es que era una influencia de la toma del poder de los comunistas en el Congo, lo cual realmente no se puede sostener. O sea, es cierto que Lumumba pidió ayuda a la Unión Soviética después de la intervención militar belga, pero no se pueden reconstruir los hechos de manera arbitraria. O sea, hay que construir la cronología de los hechos. Una vez que la operación militar de los belgas llegó allí para desestabilizar el Congo, pues es obvio que si alguien, alguna potencia, algún país le quiere ayudar, pues se le puede solicitar esa ayuda, ¿no? Es lo que sucedió en el caso de Siria, que solicitó la ayuda de Rusia para impedir la destrucción total de Siria. Y ese papel creo que es legal y puede considerarse como algo positivo. Así que en el caso de los gobiernos militares en la zona, cuando solicitan la ayuda en materia de defensa de Rusia, lo que sucede es que si, en primer lugar, tienen derecho de pedir esa asistencia que el antiguo
la antigua potencia colonial, Francia, les había negado a nivel de material, de tecnología, por ejemplo, no tenían las capacidades de combatir con eficacia a esos grupos terroristas. A nivel de vigilancia, digamos, con las gafas nocturnas, todo el tipo de tecnología militar que es clave, no lo podían dominar, no se les dejaba la posibilidad de utilizar, sino que estaban supeditados, digamos, a las decisiones del ejército francés en la zona. Así que en el momento en el que estos gobiernos tratan de ampliar sus socios, quedar con la obsesión de Rusia es algo que es una falsedad. No solo Rusia, también están estableciendo relaciones con Turquía, con Irán, y por diferentes razones, bueno, pues en el caso de Turquía, pues hay los drones, hay tecnología militar que se está utilizando. Así que todo esto debería analizarse de manera rigurosa. Rusia, antiguamente la Unión Soviética había tenido un papel de ayuda a nivel de la cooperación, el tipo de cooperación que planteaba, que les permitía hasta cierto nivel esta transferencia en la tecnología. Y si hoy en día vuelve, digamos, a activarse un papel de relaciones respetuosas entre países, pues es lo que sucede a nivel de las relaciones internacionales. Así que no es porque la OTAN, los países miembros de la OTAN, estigmaticen a Rusia, que haya que ver a Rusia como un enemigo en África. Es probablemente un adversario de los intereses imperialistas en África, pero está ocupando un lugar que digamos que los países africanos con todo derecho pueden establecer, es decir, relaciones de cooperación con otros países, es algo que forma parte de su independencia, de su libertad. Así que no se les puede reprochar eso, y creo que no es realmente honesto siempre presentar a Rusia como un enemigo en la zona. No es algo que corresponda a los hechos, en mi opinión. Me parece muy puntual tu ejemplo sobre Patricio Lumumba, ¿no? Y una figura central, ¿verdad? El panafricanismo, pero también importante esto que mencionas sobre la forma en que se deslegitimiza, ¿verdad? La causa de África, menospreciándola sencillamente como si fuese, ¿verdad? Como si fuese una marioneta ahora de Rusia o en el pasado de la Unión Soviética. Me parece que hay un problema, ¿verdad? En la mentalidad innata colonial de aquellos que escriben a veces sobre África, que un poco se menosprecia la capacidad de sus líderes de tener y tomar unas decisiones unas decisiones estratégicas, ¿no? En torno a quiénes son lo que ellos creen que corresponde a sus mejores aliados. Así que de esa parte creo que es bien importante tu publicación, porque también hay una falta de conocimiento de la complejidad y la diversidad de lo que es África. Por ejemplo, el Sahel y lo que nos has explicado de la realidad, ¿verdad?, que vivió luego de su independencia de la Francia, y lo que corresponde, ¿verdad?, a este triángulo que también es Burkina Faso y Mali, donde también ocurrieron otros golpes de Estado, pero que también es una reacción, ¿verdad?, a unas obligaciones que se crearon luego de su independencia y unos acuerdos un poco injustos que han afectado el desarrollo de este país. Y creo que cuando se reporta de África desde el pasado, pues también los vacíos que hay sobre la literatura de la región pues no abonan para que los periodistas y el público en general puedan entonces entender, ¿no? Entonces un poco se promueven estos discursos simplísticos donde estás con uno o estás con otro. Me parece que yo doy la bienvenida a tu publicación en ese sentido. En español me parece que es el único libro que se dedica a Níger. Hay otras publicaciones que había visto en el pasado donde, pues, cuando se habla de la África subsahariana se incluye a Níger como en uno de sus
capítulos, en uno de los capítulos, pero creo que tener en español estas perspectivas pues van a ayudar a entender un poco más cuáles son las estrategias de los nuevos gobiernos y cuáles han sido también las dificultades de estos países, más allá de estar analizándolo todo desde la geopolítica de Rusia versus los Estados Unidos. Así que no quiero robarte más de tu tiempo, pero antes de despedirnos nos gustaría preguntarte, ya que has terminado este libro el año pasado, justo luego del golpe de Estado, me parece que escribes sobre temas muy relevantes como periodista que eres. No sé si tienes pendiente otro proyecto o estás empezando una investigación y para una nueva publicación y si lo quisieras compartir con nosotros. Gracias. Sí, bueno, este libro realmente es sorprendente porque digamos, las informaciones que están reflejadas ahí se han estado, digamos, confirmando cada uno de los pasos, digamos, han estado confirmando estas hipótesis que yo planteo en el libro en base a los hechos, al análisis de los hechos. Y en particular, lo que comentaba de la Alianza de Estados del Sahel es algo que está en sus inicios. Y todos estos hechos que han sucedido, pues, bueno, están en pleno desarrollo. Así que es un libro, digamos, realmente basado en la actualidad, pero que aporta muchos elementos para comprender cómo se ha llegado hasta aquí y qué es lo que va a estar sucediendo a partir de ahora. Y en lo que respecta a una próxima publicación, pues en realidad tengo un proyecto en el cual estoy trabajando ya desde hace unos meses, que es un nuevo libro que será más denso. Pues el primero que he escrito es bastante breve también, está planteado de manera muy pedagógica para que pueda llegar al máximo de lectores, también como una respuesta a esa amenaza que pesaba contra Níger. Y en el caso de este próximo libro en el que estoy trabajando con mi colega camerunés Olivier Ndenkop, se va a ampliar el enfoque a toda la región, puesto que las recientes elecciones en Senegal confirman también una de las cosas que apuntaba en el libro, y es que si nos quedamos mirando nada más la forma, el hecho de que son golpes de Estado militares, nos perdemos el fondo de las cosas. El fondo de las cosas es que ¿cuál es el programa de esos líderes? ¿Cuál es la razón por la cual los pueblos les apoyan? Entonces, las elecciones en Senegal confirman esta tendencia, esta dinámica de un panafricanismo nuevo, de la juventud africana, que está llegando con mucha fuerza y está cuestionando, digamos, todo el orden establecido hasta ahora del neocolonialismo. Así que en mi próximo trabajo, en el cual estoy investigando ahora y con mi colega, digamos, abordaremos ya la región regional, digamos, la zona, el enfoque regional de estas transformaciones en los 3 países de la Alianza de Estados del Sahel y también en los otros países cuya dinámica posiblemente va a unirse a esta dinámica de los 3 países. Así que África del Oeste está actualmente mostrando, bueno, un camino muy esperanzador a nivel de proyectos de industrialización, a nivel del desarrollo y de beneficio para los pueblos, ya que la motivación, obviamente, de este libro y de estas investigaciones es el rechazo a las guerras, el rechazo al exilio mortífero, que hay que comprender lo que significa, porque las rutas, digamos, marítimas y por el desierto de la juventud africana representa una cantidad de muertes anuales que es terrible, y sobre todo una pérdida, digamos, para la construcción del futuro del continente africano, ya que la juventud y los niños africanos realmente necesitan poder vislumbrar un horizonte mejor y un futuro digno. Así que estas investigaciones realmente tienen por objetivo, bueno, pues acompañar en la medida de lo posible este otro discurso apoyándose en los hechos, en las cosas que están sucediendo realmente, puesto que hay una falta de información y un enfoque a menudo sesgado por parte de grandes medios hegemónicos que suelen tener una agenda también favorable pues digamos, a las políticas ya de seguridad, de acuerdos migratorios, todo lo que es el discurso sobre la guerra contra el terrorismo. Hay que analizar realmente de dónde viene todo esto. Si se resuelve el problema de la extrema pobreza,
se resolverá también el problema del bandidismo, de los grupos armados, del terrorismo, etc. Todo está relacionado. Y esta relación entre los diferentes factores es lo que he tratado de explicar en el libro y también es el objetivo, digamos, de las próximas investigaciones. Excelente, me parece muy relevante y en un momento crítico para entender a África desde muchos otros ángulos, ¿no? Y también en español. Así que muchas gracias por haber dedicado tu tiempo a hablar con nosotros y también por el tiempo y el compromiso que tienes para contar la historia y la realidad actual, ¿no? de Níger y los países de África occidental. Así que con mucho gusto esperamos esa próxima publicación, muy necesaria. Estuvimos hablando hoy con el autor, periodista y profesor Alex Anfrons Millán sobre su libro publicado en el 2023, Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, que fue publicado el año pasado, 2023, por la editorial El Perro y la Rana en Venezuela y la editorial Viejo Topo en España. Lo pueden conseguir a través de sus librerías o también digital. Muchas gracias por todos y gracias por escucharnos y muchas gracias, Alex, por tu tiempo y por la conversación. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande. Gracias por escuchar New Books Network en español.